Nunca fuiste la nieta de la que estaba orgulloso, dijo mi padre cuando el testamento nombró a mi hermana. Hasta que el tribunal vio la firma. La sala entera se quedó en un silencio sepulcral. Mi nombre es Bess, tengo 34 años, y nunca esperé escuchar esas palabras de la boca de mi padre. Nunca fuiste la nieta de la que estaba orgulloso, dijo con desprecio mientras el abogado anunciaba que mi hermana Amanda heredaría todo. El prestigioso bufete de abogados de Boston guardó silencio. A través de mis lágrimas, noté algo extraño en la firma de mi abuelo Harold en el testamento. Se veía mal. Ese único momento de claridad lo cambiaría todo. El descubrimiento del tribunal dejó a toda la sala en un silencio de asombro. Si estás viendo esto, por favor, presiona el botón de me gusta, suscríbete al canal y déjame saber en los comentarios desde donde estás viendo. Quédate para escuchar cómo descubrí una traición familiar que casi me cuesta mi herencia y mi dignidad. El abuelo Harold no era solo familia. Era mi mentor, mi inspiración, a veces, mi único verdadero aliado. Desde los primeros días que puedo recordar, compartimos un vínculo especial que parecía irritar al resto de mi familia, especialmente a mi padre, Thomas, y a mi hermana, Amanda. Cada verano, desde los 7 años hasta que me gradué de la universidad, pasé 3 meses gloriosos en su casa del lago en Nuevo Hampshire. La extensa propiedad se asentaba en 20 acres con su propia playa privada donde Harold me enseñó a nadar, pescar y, finalmente, a conducir su preciado barco de madera. Esas mañanas en el lago brumoso siguen siendo algunos de mis recuerdos más atesorados. Al que madruga, Dios le ayuda más de lo que piensas, ¿ves?, decía mientras veíamos el amanecer sobre el agua. Le da perspectiva. A diferencia de mi hermana, que veía estas estancias de verano como obligaciones aburridas, yo aprovechaba cada minuto. Para mi 12º cumpleaños, Harold comenzó a enseñarme sobre su imperio empresarial. Construyó Continental Development desde cero después de regresar del servicio militar, convirtiendo una pequeña empresa de construcción en una potencia inmobiliaria en todo el noreste. Los negocios no son solo números, ¿ves?, me explicaba mientras revisaba los informes trimestrales conmigo en su porche. Se trata de visión e integridad. Cualquiera puede ganar dinero una vez, pero construir algo que perdure requiere carácter. Me hacía preguntas sobre estados financieros, tendencias del mercado y estrategias de inversión. Mientras mi hermana gastaba el dinero de su herencia antes de que fuera suyo, nuestra conexión iba más allá de los negocios. Compartíamos una pasión por la literatura clásica que llenaba su biblioteca revestida de caoba. Mientras otros niños de mi edad estaban en el centro comercial, yo pasaba los fines de semana ayudando a Harold a rastrear primeras ediciones de Dickens y Tuan. A los 16 años, ya tenía mi propia colección de libros raros que él me ayudó a adquirir. Estas historias han sobrevivido siglos porque dicen verdades sobre la naturaleza humana, me dijo. Estúdialas bien. Nuestro amor mutuo por el coleccionismo de antigüedades nos unió aún más. Harold me enseñó la diferencia entre la verdadera artesanía y la producción en masa. Visitábamos casas de subastas y ventas de bienes donde me enseñaba a detectar la calidad y a negociar precios justos. Mi habitación en su casa se fue llenando gradualmente de piezas cuidadosamente seleccionadas que restauramos juntos en su taller. Algún día, solía decir, ayudarás a dirigir Continental. Tienes la mente para ello, el corazón para ello. No eran palabras vacías. Para mi último año de universidad, me hacía participar en reuniones del consejo y me presentaba a su red de socios comerciales como el futuro de Continental. Amanda, 3 años menor que yo, no podría haber sido más diferente. Mientras yo estudiaba negocios y finanzas en la universidad, ella cambió de carrera 5 veces antes de decidirse por la comercialización de moda. Su relación con nuestro abuelo consistía principalmente en pedir dinero. Un coche nuevo, un guardarropa de diseñador, vacaciones de lujo con amigos. Cada solicitud venía con historias dramáticas sobre por qué necesitaba esas cosas. Sin embargo, la generosidad de Harold tenía límites. Recuerdo la Navidad en que Amanda hizo una rabieta porque el coche que él le compró era del color equivocado. Esa chica necesita aprender el valor de ganarse algo, me murmuró después. Cree que la riqueza cae del cielo. Mi padre, Thomas, resentía mi cercanía con Harold. Como único hijo de Harold, esperaba heredar todo y controlar la empresa después de que Harold se jubilara. Pero mi abuelo seguía posponiendo su jubilación, diciendo que Thomas carecía de la visión necesaria para liderar Continental.
Esto creaba una tensión constante en las reuniones familiares. Tu padre ve los negocios como un camino hacia el estatus, no hacia el servicio, me confió Harold una vez. Quiere el título sin entender la responsabilidad. Esas palabras explicaron mucho sobre la creciente brecha entre ellos. Mi madre, Diane, hacía todo lo posible por mantener la paz en la familia. Es profesora de arte que renunció a su carrera para criarnos. A menudo actuaba como mediadora entre Harold y Thomas. La familia es complicada, cariño, me decía después de cenas particularmente tensas. Ámalos de todos modos. Su naturaleza gentil la hacía vulnerable a la creciente amargura de mi padre. En los meses previos a su muerte, la salud de Harold comenzó a declinar. A los 78 años, su condición cardíaca empeoró y finalmente accedió a reducir sus horas de trabajo. Durante este periodo, nuestras conversaciones adquirieron una mayor urgencia. Actualizó sus planes de sucesión empresarial y pasó horas explicándome las complejidades de las operaciones de Continental. Durante nuestra última conversación privada, 3 semanas antes de su muerte, Harold me apretó la mano y dijo algo que más tarde me atormentaría. ¿Ves? Hay personas que podrían intentar tomar lo que es tuyo por derecho. Mantente vigilante. Confía en tus instintos. En ese momento, pensé que se refería en general a los competidores comerciales. Nunca imaginé que la amenaza vendría desde dentro de nuestra familia. La llamada llegó a las 3 de la mañana. La voz de mi madre, generalmente tan serena, se quebró al darme la noticia. ¿Ves? Es el abuelo. Se ha ido. Un ataque al corazón mientras dormía. El mundo se inclinó sobre su eje. Apenas ayer, había hablado con él sobre una posible nueva adquisición de propiedades. Sonaba cansado, pero interesado, lleno de preguntas y perspicacia. Ahora, silencio. El funeral tuvo lugar en la histórica iglesia del centro de Boston, donde Harold había servido en el comité de restauración. El enorme edificio de piedra rebosaba de socios comerciales, líderes comunitarios y amigos de décadas. Sentada en el primer banco, noté algo extraño. Mi padre parecía menos afligido que aliviado. Amanda no dejaba de mirar su teléfono, apenas fingiendo escuchar los elogios fúnebres. Durante la recepción en casa de Harold, escuché un fragmento de conversación entre ellos en el pasillo. El plan funcionó a la perfección, susurró mi padre. Nunca sospechó nada. La respuesta de Amanda me heló la sangre. ¿Cuánto falta para que se transfiera todo? Se dieron cuenta de que me acercaba y se separaron de inmediato. Mi padre, de repente, se interesó por un cuadro que había pasado 1000 veces sin mirarlo. Cuando intenté entrar en el estudio de Harold para recoger fotos para el homenaje, Thomas me bloqueó el paso. Esa habitación está prohibida por ahora, dijo con firmeza. Asuntos legales. Cuando mencioné que Harold me había pedido que cuidara de sus papeles personales en caso de que algo sucediera, los ojos de mi padre se entrecerraron. Eso ya no será necesario. Yo me encargo de todo. El abogado de la familia, Jackson Bennett, me acorraló durante el almuerzo. Un hombre alto con cejas perpetuamente fruncidas que había trabajado con mi abuelo durante 30 años. Parecía inusualmente nervioso. «Ves, necesito hablar contigo en privado antes de la lectura del testamento», dijo en voz baja. Antes de que pudiera continuar, apareció mi padre, apartándolo con una jovialidad forzada. «Jackson, el alcalde quiere hablar contigo. Los asuntos familiares pueden esperar». Otra señal de alarma apareció cuando Amanda desarrolló de repente un intenso interés en los asuntos de Continental. Mi hermana, que una vez se quedó dormida durante una presentación de la empresa, ahora hacía preguntas detalladas sobre las propiedades y los proyectos de desarrollo. Solo trato de entender el legado del abuelo, explicó con una sonrisa poco convincente cuando cuestioné su nueva curiosidad. Cada noche de esa semana, noté que mi padre hacía llamadas telefónicas desde su coche en la entrada, demasiado reservado para hablar dentro de la casa. Una vez, al ver mi reflejo en la ventana, terminó rápidamente su llamada y actuó como si estuviera buscando algo en la guantera. La noche antes de la lectura del testamento, nos reunimos para cenar en casa de mis padres. La tensión era tan densa como la niebla sobre el Atlántico. Mi padre levantó su copa de vino en un brindis. Por los nuevos comienzos y los grandes cambios, dijo, con la mirada fija en la de Amanda al otro lado de la mesa.
Mi madre bajó la vista a su plato, moviendo con el tenedor comida que no estaba comiendo. Después de la cena, mientras ayudaba a mi madre con los platos, le expresé mis preocupaciones. Algo no está bien, mamá. Papá y Amanda están actuando de forma extraña. Ella suspiró profundamente, deteniendo sus manos en el agua jabonosa. Tu padre y tu abuelo tuvieron desacuerdos sobre el futuro. Intenta no juzgar con demasiada dureza sin saberlo todo. Su evasiva solo profundizó mi inquietud. Con la excusa de ir al baño, me desvié hacia el despacho de mi padre. La puerta estaba sin llave, algo inusual en él. Sobre su escritorio había papeles esparcidos, cubiertos apresuradamente con un periódico. Al levantar el borde, descubrí un trozo de papel de notas rasgado con la distintiva letra de Harold. Los activos deben ser protegidos de cambios en el testamento reflejarán. ¿Ves? Debería, el resto faltaba. A la mañana siguiente, llamé al contable de Harold de toda la vida, Stuart Wilson. Habíamos hablado con frecuencia durante mi trabajo con Harold, siempre cordial y comunicativo. Esta vez, su secretaria afirmó que no estaba disponible. Cuando insistí, explicando la urgencia, ella dudó antes de responder. El señor Wilson ha recibido instrucciones de no hablar con nadie sobre los asuntos del patrimonio de Harold Sinclair, excepto a través de los canales aprobados. ¿Aprobados por quién? No quiso decir. Esa noche, incapaz de dormir, deambulé por la casa de Harold, donde me alojaba temporalmente, en su biblioteca. Noté algo inquietante. Varias fotografías familiares enmarcadas habían sido alteradas. En una que mostraba a Harold en mi graduación universitaria, mi nombre había sido tachado de la inscripción. En otra de una celebración de aniversario de la empresa, donde yo estaba a su lado en el podio, mi cara había sido cubierta con una tarjeta de visita pegada al cristal. Alguien estaba borrando sistemáticamente mi presencia de la vida de Harold. Cuando amaneció el día de la lectura del testamento, el temor se instaló en mi estómago como una piedra. Fuera cual fuera el juego que mi padre y mi hermana estaban jugando, el movimiento final estaba a punto de ser revelado. Las oficinas legales de Preston, Dawson y Meyer ocupaban los 3 pisos superiores de una reluciente torre en el distrito financiero de Boston. Ventanas del suelo al techo ofrecían vistas panorámicas del puerto, un sutil recordatorio del elevado estatus de la firma en los círculos legales de la ciudad. El área de recepción presentaba obras de arte originales y muebles que probablemente costaban más que las casas de la mayoría de la gente. Una asistente de rostro sombrío condujo a nuestra familia a la sala de conferencias principal, toda de caoba pulida y sillas de cuero. Los miembros de la familia se acomodaron alrededor de la enorme mesa. Mis padres, Amanda, la hermana de Harold, Ruth, y su esposo, algunos primos que apenas ocultaban sus esperanzas de ganancias inesperadas. Elegí un asiento cerca de la ventana, un poco alejada de los demás. William Preston en persona se encargaría de la lectura. A los 72 años, era el socio principal de la firma y el abogado personal de Harold durante más de 4 décadas. Su cabello plateado y su traje a medida proyectaban autoridad y discreción. Entró llevando un portafolio de cuero, asintiendo solemnemente a cada persona presente. Gracias a todos por venir en este momento difícil, comenzó Preston, con voz mesurada y formal. Harold Sinclair no solo era un cliente valioso, sino un querido amigo. Antes de proceder con la lectura de su última voluntad y testamento, me gustaría expresar mis condolencias personales a la familia. Los preliminares se alargaron mientras Preston explicaba los procesos legales básicos que seguirían. Mi padre no dejaba de mirar su reloj mientras Amanda enviaba mensajes de texto debajo de la mesa, ninguno de los dos se molestaba en mantener siquiera una apariencia de dolor. Preston comenzó con los legados estándar, donaciones caritativas al hospital infantil, la fundación de veteranos y la biblioteca pública. La tía Ruth recibió la colección de arte americano temprano de Harold. A los primos se les dieron modestos regalos en efectivo. La propiedad de vacaciones de la familia en Maine fue para mi madre, por su inquebrantable amabilidad. Luego llegó el momento que todos esperaban. Preston se aclaró la garganta. Con respecto a Continental Development Corporation y el grueso del patrimonio, hizo una pausa, ajustándose las gafas. Harold Sinclair deja la participación mayoritaria en la empresa, todos los activos relacionados y el resto del patrimonio a su nieta, Amanda Sinclair. La sala se congeló. El aliento se me atascó dolorosamente en el pecho. Esto no podía ser correcto.
Apenas unas semanas antes, Harold me había explicado sus planes de sucesión conmigo en el centro de todo. Además, continuó Preston, la casa familiar de los Sinclair y su contenido se legan a Amanda, con la condición de que Ruth Sinclair pueda retirar la colección de arte mencionada anteriormente. El rostro de mi padre se transformó en algo que nunca había visto antes, triunfo mezclado con crueldad. Se volvió hacia mí, con los labios curvados en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Nunca fuiste la nieta de la que estaba orgulloso, dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Finalmente te vio por lo que eres. Una oportunista manipuladora que intentó robar su afecto. La acusación me golpeó como un golpe físico. Las lágrimas ardían detrás de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Amanda no se molestó en ocultar su satisfacción, ya desplazándose por su teléfono como si estuviera comprando que comprar primero. De hecho, anunció a la sala, ya he estado en conversaciones con Meridian Properties para adquirir Continental. Han hecho una oferta excelente. La empresa que Harold construyó desde cero, que había protegido ferozmente durante 50 años, estaba siendo vendida antes de que su cuerpo se enfriara. A través de mi conmoción, algo llamó mi atención. La página de la firma que Preston había colocado sobre la mesa no se veía bien. Habiendo visto la firma de Harold en innumerables documentos a lo largo de los años, algo parecía extraño en la escritura fluida al final de la página. Faltaba el distintivo bucle en la H, y el final carecía de su característico movimiento ascendente. Mientras los miembros de la familia se acercaban a Amanda con felicitaciones, sentí un suave toque en mi brazo. Margaret Kelly, la asistente ejecutiva de Harold durante 25 años, estaba a mi lado. Su rostro comunicaba lo que no podía decir en voz alta. Esto no está bien, susurró, deslizando una nota doblada en mi palma. Llama a este número esta noche. No se lo digas a nadie. Me apretó la mano una vez antes de alejarse para hablar con Preston. Mi padre se acercó, cerniéndose sobre mí mientras yo permanecía sentada, aún procesando la traición. Apreciaría que despejaras tu oficina en Continental para el final de la semana, dijo. Amanda asumirá tu puesto con efecto inmediato. Encontrando mi voz por fin, me puse de pie para enfrentarlo. El abuelo nunca haría esto. Algo no está bien con ese testamento. Su expresión se endureció. Impúnalo y quedarás completamente aislada. Sin trabajo, sin referencias, sin familia. Piensa cuidadosamente en tu próximo movimiento, ¿ves? La amenaza pendía entre nosotros como veneno. Si crees que me importa más el dinero que la verdad, entonces nunca me conociste, respondí, recogiendo mi abrigo y mi bolso. Mientras caminaba hacia la puerta, Preston me llamó. Señorita Sinclair, hay documentos adicionales que debe firmar con respecto a la renuncia a cualquier reclamación. No voy a firmar nada hoy, interrumpí, sorprendiéndome a mí misma con mi firmeza. Haré que mi abogado se ponga en contacto con usted. ¿Tu abogado?, se rió mi padre. ¿Con qué dinero? Sin responder, salí de la sala de conferencias, pasé la mirada preocupada de la recepcionista y entré en el ascensor. Solo cuando las puertas se cerraron me permití un momento de colapso total, con sollozos sacudiendo mi cuerpo mientras el ascensor descendía. Pero para cuando llegó al vestíbulo, me había secado las lágrimas. Esto no había terminado. Ni de lejos. La nota que Margaret me dio contenía un número de teléfono y 4 palabras: Garden Café, mañana, 10 de la mañana. Pasé esa noche en mi apartamento alternando entre lágrimas e ira, sacando cada documento, correo electrónico y fotos relacionados con Harold y su negocio que poseía. Al amanecer, mi sala de estar parecía un cuarto de guerra, con papeles. Yo estuve allí como testigo, junto con su abogado privado, Robert Winters. ¿Abogado privado?, pregunté, confundida. William Preston siempre ha manejado sus asuntos legales. Margaret negó con la cabeza. ¿Para los negocios? Sí. Pero después de que tu padre comenzara a presionar por más control el año pasado, Harold comenzó a sospechar. Contrató a Robert por separado sin decírselo a nadie en Continental. Me deslizó una tarjeta de visita sobre la mesa. Robert espera tu llamada. Él tiene el testamento original, pero está esperando el momento adecuado. Harold le hizo prometer que sería estratégico con esto. Robert Winters trabajaba desde una modesta oficina sobre una librería en Cambridge,
a mundos de distancia de la torre de Preston en el centro. Un exfiscal con ojos inteligentes y una manera sensata, fue directo al grano cuando llegué esa tarde. Tu abuelo vino a verme hace 4 meses preocupado por los intentos de tu padre de influir en sus decisiones comerciales, explicó, sacando un grueso expediente de su cajón. Creía que Thomas podría intentar impugnar cualquier testamento que te favoreciera a ti sobre Amanda. Pero, ¿por qué firmaría un nuevo testamento con Preston excluyéndome por completo?, pregunté. No lo haría, dijo Robert con firmeza. Esa firma es casi con certeza falsificada. Harold firmó el testamento real aquí, en esta oficina, el 17 de abril. Margaret y yo fuimos testigos. Su mente estaba completamente lúcida y sus intenciones eran claras. Me mostró imágenes de la cámara de seguridad del sistema de la casa de Harold, imágenes que mi padre aparentemente no sabía que existían. Las marcas de tiempo mostraban a Thomas y Amanda entrando en el estudio de Harold a altas horas de la noche, 2 días después de su muerte, saliendo con documentos metidos bajo el abrigo de mi padre. Necesitamos más pruebas de la falsificación, aconsejó Robert. He contactado a Eliza Thompson, la experta en caligrafía que Harold usó en un caso de fraude el año pasado. Ella ya tiene muestras de su firma auténtica. Mientras esperaba el análisis de Eliza, descubrí el diario personal de Harold escondido en un compartimento de un escritorio antiguo que me había regalado por mi 30º cumpleaños. Las entradas más recientes revelaban un panorama inquietante. 15 de marzo, descubrí discrepancias en los informes financieros. Amanda ha estado desviando fondos de la empresa a través de una cuenta fantasma. Confronté a Thomas, quien defendió sus acciones como una experiencia de aprendizaje. Inaceptable. 2 de abril, reunión con Robert hoy. Cambiando el testamento para proteger la empresa de los planes de Thomas y Amanda. Bess tomará el control mayoritario con un comité de supervisión hasta que esté completamente establecida. 30 de abril, Thomas exigió que renunciara de nuevo, amenazó con que me declararan incompetente. Debo proteger a Bess y a la empresa. La entrada final, fechada solo un día antes de su muerte, llamé a Jackson sobre las discrepancias en el informe trimestral. Sonaba nervioso. No confíes en nadie excepto en Bess, Margaret y Robert. El análisis de Eliza Thompson resultó definitivo. La firma en el testamento de Preston era una falsificación sofisticada. Los puntos de presión son incorrectos, explicó, mostrándome imágenes ampliadas. Tu abuelo tenía un temblor de mano distintivo en los últimos años que afectaba a ciertas letras. Esta firma fue escrita por alguien con una mano más firme que intentaba imitar el temblor. Con pruebas crecientes, contacté a la detective Samantha Parker, que se especializaba en fraudes de herencias. Después de revisar nuestros hallazgos, estuvo de acuerdo en que el caso merecía una investigación. La motivación financiera es clara, señaló. Tu padre ha tenido problemas de dinero recientemente. Esto me impulsó a investigar más a fondo las finanzas de Thomas. A través de contactos en el banco de Harold, descubrí que mi padre había acumulado deudas de juego que superaban los $2 millones. Sus cuentas personales estaban casi vacías y había solicitado múltiples préstamos contra su casa. Mientras tanto, Roberto organizó la vigilancia de Amanda. Los resultados fueron condenatorios. Se reunió 3 veces con ejecutivos de Meridian Properties, el principal competidor de Continental. Un micrófono oculto capturó sus planes para desmantelar la empresa y vender sus propiedades principales una vez que obtuviera el control. La pieza final encajó cuando el ama de llaves de Harold me llamó. Mientras limpiaba su dormitorio, descubrió una tabla suelta del suelo debajo de la alfombra, directamente debajo de donde él guardaba sus zapatillas. Dentro del compartimento oculto había una caja ignífuga que contenía el testamento original y una carta sellada dirigida a mí. Mi queridísima Bess, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, mis temores se han justificado. He sospechado durante algún tiempo que Thomas y Amanda podrían intentar eludir mis deseos después de mi muerte. El testamento adjunto representa mis verdaderas intenciones para Continental y mi patrimonio. Robert tiene la copia oficial. Confía en él, en Margaret y en las pruebas que he reunido. Siempre has sido mi mayor orgullo, y el futuro de Continental pertenece a tus manos. Con todo mi amor, Harold. Con el testamento original, la evidencia forense de la falsificación, el diario de Harold y la documentación de los planes de mi padre y mi hermana,
teníamos suficiente para impugnar el testamento fraudulento. Reuní un equipo, Robert como abogado principal, Eliza para el testimonio de caligrafía, la detective Parker para los aspectos criminales y Margaret con su conocimiento íntimo de los negocios de Harold. Juntos, nos preparamos para la lucha de mi vida, no solo por una herencia, sino por la justicia y el verdadero legado de Harold. Impugnar un testamento no es tan simple como presentarse en el tribunal con pruebas. Es un proceso legal complejo que requiere estrategia, paciencia y recursos. Afortunadamente, Robert me puso en contacto con Julia Martínez, una de las principales abogadas de litigios de sucesiones de Boston. Su reputación por desmantelar testamentos fraudulentos la convertía en la defensora perfecta para mi caso. Esto no será rápido ni fácil, advirtió Julia durante nuestra primera reunión. Tu padre y tu hermana tienen recursos significativos y la firma de Preston detrás de ellos. Jugarán sucio. No se equivocaba. A las 24 horas de presentar nuestra impugnación formal, mi padre lanzó un ataque preventivo. Thomas convocó una conferencia de prensa de emergencia como el hijo afligido preocupado por su hija mentalmente inestable que no podía aceptar los últimos deseos de su abuelo. Bess siempre ha tenido dificultades con el rechazo, dijo a los periodistas, con una expresión que era una obra maestra de falsa preocupación. Nos preocupa que esta ilusión sobre el testamento pueda desencadenar un episodio grave. Nuestra familia solo quiere honrar las decisiones de Harold y sanar. El Boston Business Journal publicó el titular, Heredera de Continental Development impugna testamento, la familia cita preocupaciones de salud mental. De la noche a la mañana, me convertí en la nieta inestable y codiciosa, incapaz de aceptar el rechazo. Amanda jugó su papel a la perfección, dando entrevistas entre lágrimas sobre sentirse amenazada por mí. Solo quiero honrar la visión del abuelo, dijo, olvidando convenientemente sus reuniones con Meridian Properties para venderlo todo. Mi padre contrató a Blackwell y Rice, una firma agresiva especializada en la defensa de testamentos impugnados. Su equipo legal presentó mociones para desestimar nuestra impugnación, alegando pruebas insuficientes y acusaciones frívolas. La jueza Eleanor Armon, sin embargo, vio suficiente mérito en nuestra presentación inicial como para programar una audiencia preliminar. Las escaleras del juzgado se convirtieron en un circo mediático. Las cámaras destellaban mientras entrábamos, los periodistas gritaban preguntas sobre la traición familiar y la estabilidad mental. Julia me aconsejó que no dijera nada, manteniendo la vista al frente mientras navegábamos por el tumulto. Dentro de la sala del tribunal, la jueza Armon, una mujer sensata con 30 años en el cargo, dejó claro que no toleraría teatralidades. Este tribunal se ocupa de los hechos y la ley, no del drama familiar, declaró con firmeza. Procedamos en consecuencia. Nuestra primera victoria significativa llegó cuando la jueza concedió nuestra moción para una investigación completa, incluido el acceso a los registros médicos de Harold. Thomas había afirmado que Harold estaba confundido y olvidadizo cuando hizo su testamento original, pero el Dr. James Morgan, médico de Harold durante 20 años, testificó lo contrario. Examiné al señor Sinclair 3 días antes de la firma del testamento del 17 de abril, declaró el Dr. Morgan con confianza. Su función cognitiva era excelente. Obtuvo una puntuación perfecta en todos los exámenes de estado mental y era plenamente capaz de tomar decisiones complejas. Cuando el abogado de Thomas lo presionó sobre posibles signos de demencia, el Dr. Morgan no vaciló. He conocido a Harold Sinclair durante 2 décadas. No había ninguna evidencia clínica de deterioro cognitivo. Durante la declaración de Amanda, su fachada cuidadosamente construida comenzó a resquebrajarse. Cuando se le confrontó con los registros bancarios que mostraban transferencias de las cuentas de Continental a su fondo personal para compras, se puso visiblemente nerviosa, contradiciendo sus declaraciones anteriores sobre nunca haber manejado las finanzas de la empresa. No recuerdo esas transacciones específicas, tartamudeó, mirando desesperadamente a mi padre, quien no podía ayudarla. Thomas perdió la compostura por completo durante el interrogatorio sobre su paradero la noche en que se violó el estudio. Cuando Julia presentó las imágenes de seguridad que lo mostraban a él y a Amanda entrando en el estudio de Harold, explotó. Todo esto es una trampa, gritó, golpeando la mesa. Harold fue manipulado por Bess durante años. Lo puso en contra de su propio hijo. A la jueza Armon no le impresionó. Señor Sinclair, contrólese o lo declararé en desacato. Responda la pregunta sobre qué estaba haciendo en ese estudio fuera de horario.
Las pruebas técnicas se acumularon a nuestro favor. El análisis forense de la computadora de Harold reveló documentos creados 2 días después de su muerte. Contratos con fecha anterior y resoluciones de la empresa que respaldaban la versión de los hechos del testamento falso. Las marcas de tiempo digitales no podían alterarse, proporcionando una prueba concreta de fraude. Los socios comerciales de Harold se presentaron con declaraciones sobre sus intenciones para la empresa. James Donovan, su socio más antiguo, testificó sobre conversaciones que tuvieron lugar pocos días antes de la muerte de Harold. Harold fue explícito sobre que Bess tomaría el control. Dijo, Continental estará en las mejores manos que ha estado nunca una vez que Bess tome las riendas. Luego vino nuestra prueba más sólida. Harold, aparentemente sospechando un posible juego sucio, había grabado una declaración en vídeo con Robert. 3 días después de firmar su testamento legítimo. En la grabación, reproducida para el tribunal, Harold aparecía alerta y decidido. Estoy haciendo esta grabación como un seguro, declaró claramente. Si aparece algún testamento después de mi muerte que contradiga el documento firmado en la oficina de Robert Winters el 17 de abril, debe considerarse fraudulento. Temo que se puedan hacer intentos de alterar mis deseos, particularmente por parte de mi hijo, Thomas, quien no está de acuerdo con mi decisión de nombrar a mi nieta Bess como mi heredera principal y sucesora en Continental Development. La sala del tribunal se quedó en silencio mientras la voz de Harold continuaba, describiendo metódicamente sus razones para elegirme como su sucesora, sus preocupaciones sobre la irresponsabilidad financiera de Amanda y su decepción con la ética empresarial de Thomas. Era como si estuviera hablando desde más allá de la tumba. Su previsión proporcionaba la protección definitiva. A medida que las pruebas se acumulaban en su contra, mi padre y mi hermana hicieron un movimiento desesperado. Sus abogados se acercaron a Julia con una oferta de acuerdo. Yo recibiría el 30% de las acciones de Continental y un pago en efectivo significativo a cambio de retirar todas las reclamaciones e investigaciones. Están asustados, observó Julia. Saben que están perdiendo. La decisión fue fácil. No quiero el 30% de lo que es mío por derecho, le dije. Y no quiero dejar que se salgan con la suya con la falsificación y el fraude. Continuamos. Al día siguiente, un apoyo inesperado llegó de una fuente sorprendente. Jackson Bennett, el abogado de la familia, que había parecido tan nervioso en el funeral, solicitó testificar. A pesar de las enérgicas objeciones de mi padre, la jueza Harmon lo permitió. He representado a la familia Sinclair durante 30 años, comenzó Jackson, con la voz firme a pesar de la mirada fulminante de mi padre. En febrero, Harold me confió sus preocupaciones sobre las intenciones de Thomas y Amanda. Me pidió que monitoreara en silencio actividades financieras inusuales mientras él hacía arreglos para proteger sus verdaderos deseos. Esta revelación lo cambió todo. Jackson había estado trabajando con Harold todo el tiempo, reuniendo pruebas de los planes de mi padre y mi hermana mientras parecía cooperar con ellos. Las piezas finales estaban encajando para la confrontación decisiva en el tribunal que determinaría el futuro de Continental y la justicia para Harold. La fecha de la audiencia final llegó con una atmósfera de tensión crepitante. La noticia del testamento impugnado se había extendido por toda la comunidad empresarial de Boston, y la sala del tribunal estaba repleta de empleados de Continental, socios comerciales y espectadores curiosos. La jueza Harmon tuvo que ordenar seguridad adicional para controlar a la multitud. Mi padre y Amanda llegaron con su equipo legal completo, 5 abogados de Blackwell y Rice, además del propio William Preston, que parecía considerablemente menos seguro que en la lectura del testamento. Ocuparon sus lugares en la mesa de los demandados sin reconocerme. Julia y Robert organizaron nuestras pruebas, metódicamente preparados para lo que probablemente sería el día más importante de mi vida profesional. El futuro de Continental y el verdadero legado de Harold pendían de un hilo. La jueza Harmon llamó al orden con un golpe seco de su mazo. Antes de proceder con los argumentos finales, entiendo que los demandados desean presentar nuevas pruebas y un testigo no listado previamente. Aunque es irregular en esta etapa, lo permitiré con el entendimiento de que la demandante tendrá plena oportunidad de responder. El abogado principal de mi padre, Richard Blackwell, se acercó al estrado con una confianza teatral. Su señoría, hemos descubierto pruebas de que Bess Sinclair manipuló a su abuelo en sus últimos meses, aislándolo de la familia y alimentándolo con información falsa sobre su padre y su hermana.
Llamaron a una enfermera que había cuidado brevemente a Harold durante una estancia en el hospital, afirmando que me había escuchado presionándolo sobre su testamento. Sin embargo, bajo el contrainterrogatorio de Julia, la enfermera admitió que había sido contratada a través de una agencia propiedad de uno de los compañeros de golf de mi padre y que solo había trabajado con Harold durante 2 días. Amanda subió al estrado a continuación, con lágrimas fluyendo a la orden mientras describía cómo supuestamente le impedí visitar a Harold. Él quería conectar conmigo en sus últimos meses, pero Bess siempre interfería. Envenenó su mente contra nosotros, afirmó. El contrainterrogatorio de Julia fue quirúrgico. Señorita Sinclair, ¿puede explicar estos mensajes de texto de su teléfono, en los que rechaza 12 invitaciones separadas de su abuelo para visitarlo el año pasado? El rostro de Amanda se congeló mientras los mensajes aparecían en el monitor de la sala. Sus excusas iban desde estar demasiado ocupada de compras hasta tener un masaje que no se podía reprogramar. ¿Y puede explicar, continuó Julia, por qué su historial de navegación muestra búsquedas de cómo vender una empresa de desarrollo rápidamente y liquidar activos inmobiliarios 2 semanas antes de la muerte de su abuelo? La compostura de Amanda se desmoronó. Esa es información privada que no tenías derecho a. El tribunal ordenó el descubrimiento completo de las comunicaciones electrónicas relevantes para este caso, le recordó fríamente la jueza Harmon. Por favor, responda la pregunta. Cuando Amanda no pudo proporcionar una explicación razonable, mi padre se puso de pie de un salto. Esto es una caza de brujas. Mi hija solo estaba haciendo una investigación para un proyecto escolar. La señorita Sinclair se graduó de la universidad hace 7 años, señaló Julia. ¿Qué proyecto escolar sería ese? A medida que su caso se desintegraba, Blackwell hizo un último movimiento desesperado, llamando a mi padre para que testificara sobre el supuesto deterioro mental de Harold y mi influencia indebida. Mi padre se volvió cada vez más paranoico en sus últimos meses, afirmó Thomas, con la voz entrecortada por una emoción bien ensayada. Imaginaba conspiraciones en su contra y se obsesionó con Bess como su protectora. Estábamos tratando de conseguirle ayuda médica adecuada cuando falleció. Julia no lo contrainterrogó de inmediato. En cambio, se dirigió a la jueza. Su señoría, antes de responder a estas afirmaciones, nos gustaría llamar a nuestro último testigo, Jackson Bennett. El rostro de mi padre perdió todo color mientras Jackson caminaba hacia el estrado de los testigos. Como asesor legal y confidente de Harold durante mucho tiempo, su testimonio tendría un peso enorme. Después de prestar juramento, Jackson habló con la claridad de alguien que se libera de una pesada verdad. He servido a la familia Sinclair durante 30 años, pero mi deber principal siempre ha sido para con Harold. En enero, compartió sus preocupaciones de que Thomas y Amanda planeaban impugnar su testamento o posiblemente falsificar uno nuevo después de su muerte. Jackson reveló que Harold le había pedido que fingiera cooperar con Thomas mientras documentaba en secreto cualquier actividad sospechosa. Harold sabía exactamente lo que estaba haciendo. Creó un elaborado sistema de salvaguardias con múltiples abogados, testigos y pruebas documentales específicamente porque anticipó este escenario exacto. Luego vino la revelación impactante. Jackson metió la mano en su maletín y sacó un sobresellado. Harold me dio esto con instrucciones de presentarlo solo si se presentaba un testamento fraudulento en el tribunal. Dentro hay una muestra de escritura creada el mismo día que firmó su testamento legítimo, preservada con documentación de cadena de custodia para servir como evidencia de comparación. Mientras Jackson entregaba el sobre al secretario del tribunal, mi padre saltó. Todo esto es inventado. Bennett solo está cubriendo su propia complicidad. El mazo de la jueza Harmon cayó con fuerza. Señor Sinclair, un arrebato más y será expulsado de mi sala. Eliza Thompson, nuestra experta en caligrafía, comparó la muestra recién revelada con la firma del testamento de Preston. Usando una proyección digital visible para toda la sala, destacó 17 discrepancias distintas, concluyendo inequívocamente que el testamento presentado por Preston fue firmado por alguien que no era Harold. En mis 30 años analizando documentos cuestionados, declaró, rara vez he visto un caso más claro de falsificación, aunque un intento sofisticado. El momento decisivo llegó cuando Julia presentó el testamento original encontrado en la caja fuerte oculta de Harold, junto con su carta para mí. El documento fue autenticado por múltiples testigos, incluidos Margaret, Robert y el notario que lo había registrado oficialmente.
La jueza Harmon examinó ambos testamentos uno al lado del otro, su expresión cada vez más severa. Cuestionó a Preston directamente sobre su papel en la presentación del documento fraudulento. Señor Preston, como oficial del tribunal con 50 años de experiencia legal, ¿tomó alguna medida para verificar la autenticidad del testamento que presentó, dado que contradecía drásticamente los deseos conocidos del señor Sinclair? Preston, aparentando cada uno de sus 72 años, no pudo mirarla a los ojos. Acepté la representación de Thomas Sinclair de que era legítimo. Dada la reputación de la familia, no sentí que fuera necesaria una verificación adicional. Un grave lapso de juicio que se abordará por separado, señaló la jueza ominosamente. Cuando Julia presentó los registros financieros que mostraban las deudas de juego de mi padre y la malversación de Amanda de las cuentas de la empresa, las piezas finales encajaron. El motivo de su fraude quedó al descubierto para que todos lo vieran. En su desesperación, mi padre intentó culpar de todo a Amanda. Si hubo alguna irregularidad, mi hija actuó sola, afirmó, ignorando la expresión de asombro de ella. Yo no sabía nada de ninguna falsificación. La sala del tribunal quedó en completo silencio mientras la jueza Harmon se preparaba para dictar su fallo. La tensión era palpable. Años de traición familiar e intriga corporativa destilados en este único momento. Este tribunal rara vez ha visto un caso más claro de fraude y falsificación dolosos, comenzó, su voz llegando a cada rincón de la sala en silencio. Las pruebas apoyan abrumadoramente las afirmaciones de la demandante. El testamento presentado por William Preston queda invalidado en su totalidad. Continuó con una claridad condenatoria. El testamento auténtico, fechado el 17 de abril y debidamente atestiguado por Robert Winters y Margaret Kelly, será reconocido como la verdadera última voluntad de Harold Sinclair y se ejecutará en consecuencia. Mi padre se desplomó en su silla, derrotado. Amanda comenzó a sollozar, no las lágrimas coreografiadas de antes, sino los gritos genuinos de alguien que enfrenta consecuencias quizás por primera vez. Además, agregó la jueza Harmon, remito este asunto a la oficina del fiscal del distrito para posibles cargos penales de falsificación, fraude y perjurio contra Thomas y Amanda Sinclair. La conducta del señor Preston será informada al colegio de abogados para una revisión ética. Cuando el mazo de la jueza cayó por última vez, la sala estalló en murmullos y movimiento. A través de lágrimas de vindicación, observé a mi padre y a mi hermana siendo consolados por sus abogados, su mundo de privilegios y derechos desmoronándose a su alrededor. Harold había ganado desde más allá de la tumba. Su previsión, combinada con la verdad, había prevalecido contra el engaño. Mientras la gente salía de la sala, muchos empleados de Continental se detuvieron para estrechar mi mano o ofrecer felicitaciones en voz baja. La empresa permanecería intacta, su legado seguro en las manos que Harold había elegido desde el principio. 2 semanas después del fallo judicial, Robert Winters presidió la lectura oficial del testamento auténtico de Harold en la sala de conferencias principal de Continental. El documento confirmó lo que habíamos luchado por demostrar: Harold me había dejado la participación mayoritaria en la empresa, la casa familiar y la mayoría de sus bienes personales. A mi nieta Bess, leyó Robert, quien ha demostrado la inteligencia, la integridad y la visión necesarias para liderar Continental Development hacia el futuro, le lego el 60% de la propiedad de la empresa y la nombro directora ejecutiva, con efecto inmediato a mi muerte. Disposiciones adicionales establecieron un fideicomiso para mi madre, Diane, separado de cualquier activo que involucrara a mi padre. Legados más pequeños fueron para empleados leales, incluido un generoso paquete de jubilación para Margaret. Incluso Amanda recibió un modesto fondo fiduciario con la estipulación de que completara un curso de gestión financiera antes de acceder a los fondos. Thomas y Amanda enfrentaron graves consecuencias legales por sus acciones. El fiscal del distrito los acusó de múltiples delitos graves, incluidos falsificación, fraude y perjurio. Si bien evitaron la cárcel mediante un acuerdo de culpabilidad, recibieron 5 años de libertad condicional, multas sustanciales y requisitos de servicio comunitario. Las consecuencias profesionales fueron aún más severas. A mi padre le retiraron la licencia para ejercer el derecho corporativo, poniendo fin a su carrera. Tomar el control de Continental trajo inmensos desafíos. Algunos miembros del consejo se resistieron inicialmente a tener a una mujer de 34 años al mando, particularmente una cuya familia acababa de soportar un escándalo muy público. Pero Harold me había preparado bien.
Conocía el negocio por dentro y por fuera, entendía los proyectos de desarrollo en curso y tenía relaciones con socios y clientes clave. Mi primer acto oficial como directora ejecutiva fue convocar una reunión de toda la empresa. De pie en el podio donde Harold a menudo se había dirigido al personal, sentí su presencia guiándome. Continental se construyó sobre la visión, la integridad y la inversión en la comunidad, dije a los empleados reunidos. Esos valores no cambian con el liderazgo. Si acaso, se fortalecerán. Cada persona en esta sala es esencial para continuar el legado que Harold Sinclair creó. El proceso de curación no fue solo profesional, sino profundamente personal. La traición de mi padre y mi hermana dejó heridas que no sanarían rápidamente. La terapia me ayudó a procesar la ira y el dolor, pero la curación más inesperada vino a través de mi madre. Después de 40 años de matrimonio con Thomas, Diane finalmente encontró el coraje para dejarlo. He pasado mi vida poniendo excusas por su comportamiento, confesó durante un café en lo que ahora era mi cocina en la casa de Harold. Verte defender la verdad me dio una fuerza que no sabía que tenía. Se mudó a la casa del lago en Nuevo Hampshire que Harold le había dejado, redescubriendo su pasión por la pintura y reclamando gradualmente su identidad más allá de ser la esposa de Thomas. Nuestra relación se profundizó mientras ambas reconstruíamos nuestras vidas. Un mes después de tomar el control de Continental, establecí la Fundación Harold Sinclair con $15 millones de mi herencia. La fundación se centró en 3 áreas que Harold había valorado: el desarrollo de viviendas asequibles en comunidades desatendidas, becas educativas para estudiantes universitarios de primera generación y programas de apoyo a veteranos. El negocio prosperó bajo mi liderazgo. En lugar de vender propiedades como Amanda había planeado, invertí en desarrollos innovadores de uso mixto que combinaban espacio comercial, viviendas asequibles e instalaciones comunitarias. Nuestro primer gran proyecto, transformar una fábrica abandonada en un complejo con negocios, apartamentos y un centro de salud comunitario, ganó reconocimiento nacional por la renovación urbana. El éxito de Continental representaba más que ganancias. Validaba la creencia de Harold en mí y demostraba que su legado continuaría. Cada nuevo proyecto, cada trabajo creado, cada comunidad mejorada se sentía como un tributo a su visión. Los leales miembros del equipo que me apoyaron durante la batalla judicial se convirtieron en mi nueva familia. Margaret pospuso su jubilación para ayudar con la transición. Robert Winters se unió al consejo de Continental. La detective Parker y yo nos hicimos buenas amigas, reuniéndonos ocasionalmente para cenar y discutir sus últimos casos. 6 meses después del fallo judicial, recibí una carta inesperada de Amanda. A diferencia de sus comunicaciones anteriores, esta no contenía acusaciones ni demandas, solo un simple reconocimiento de su mala conducta y arrepentimiento. No espero tu perdón, escribió. Pero quiero que sepas que estoy buscando ayuda para los problemas que me llevaron por este camino. Algún día espero ser alguien de quien el abuelo no se avergonzaría. No era una reconciliación, pero era un comienzo. El futuro de nuestra relación seguía siendo incierto, pero elegí centrarme en seguir adelante en lugar de quedarme en las traiciones pasadas. En el primer aniversario de la muerte de Harold, visité su tumba sola. La elegante lápida de granito llevaba el simple epitafio que él había solicitado: construyó para perdurar. Colocando rosas blancas, sus favoritas, junto a la piedra, le hablé de los últimos proyectos de Continental, del trabajo de la fundación y de mi viaje personal. Tenías razón sobre mantenerse vigilante, dije, sintiendo la brisa primaveral en el pacífico cementerio. Pero también tenías razón sobre que Continental estaba en buenas manos. No te decepcionaré. La lección más profunda de este doloroso capítulo no fue sobre estrategia empresarial o maniobras legales. Fue sobre el coraje de mantenerse firme cuando todo parece derrumbarse. Sobre luchar por la verdad incluso cuando el camino más fácil es el compromiso. Sobre honrar no solo la letra de los deseos de alguien, sino sus intenciones más profundas. Harold me enseñó que los verdaderos legados no se construyen sobre documentos o edificios, sino sobre una integridad que se niega a doblegarse, incluso bajo la mayor presión. Esa lección guía cada decisión que tomo como líder de Continental y en mi vida personal. ¿Alguna vez has tenido que defender lo que es correcto cuando todos esperaban que te echaras atrás o has descubierto que alguien en quien confiabas no era quien decía ser? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor,
Presiona el botón de me gusta, suscríbete para escuchar más historias reales de justicia prevaleciendo y comparte este vídeo con alguien que pueda necesitar ánimo para luchar por lo que es suyo por derecho. Gracias por escuchar mi viaje de la traición a la vindicación. Recuerda, la verdad puede ser desafiada, pero con persistencia y coraje, no puede ser derrotada.